pedir mucho de su atención para que podamos desarrollar de mejor manera el tema que me ha tocado a mí. Si alguien tiene en algún momento alguna dificultad o alguna pregunta, puede hacerlo. No hay problema. Pero, por favor, déjenme terminar las ideas. ¿Ya? Ok, vamos a pasar a convertir. A ganar esto. Muy bien. Ajá. Trastornos de angustia, crisis y ataques de pánico. Me gustaría que ustedes puedan darse cuenta si alguna vez les ha pasado que no han tenido una situación de angustia o de pánico, de pronto. Yo soy más que seguro que más del 50% de los audio oyentes están actualmente con una duda, si es que a lo mejor tienen ansiedad o no, a lo mejor han tenido alguna crisis. Y pues se han hecho esa pregunta de que tendré algún trastorno de ansiedad, un trastorno de angustia, tendré esta temida crisis llamada el ataque de pánico, que por cierto muchos ignoran, no saben. En medicina de emergencias, este es uno de los más concurrentes casos. Tiene bastante emergencias y resulta que no es una enfermedad, no es una patología fisiológica grave, sino que sencillamente es un ataque de pánico. Pero las personas dicen que se van a morir y que es el fin del mundo y que necesitan del doctor y recibe, por favor, ayúdame, me estoy muriendo, algo está pasando, mi corazón, mi cabeza, se está paralizando mi cuerpo. Entonces, quiero desde ya adelantarles que lo voy a hacer dinámico. Mi modalidad de trabajar es haciendo preguntas. Es algo así como la mayéutica, ¿no? Que después se desarrolla en una dialéctica. Entonces, voy a preguntarles y así voy a ir avanzando. Si es que alguien tiene mucho miedo, mucho temor, pues sea sincero. No hay ningún problema. Me dicen, tengo miedo, tengo temor de lo que usted me puede preguntar. Pues no hay problema. ¿Entienden algo? Si usted participa, pues va a aprender más. Así de sencillo. Así que participe, ¿ya? Y les voy a pedir que no tengan miedo. Los conceptos que tengan sean básicos también. Al inicio se tenían ideas equivocadas de lo que es actualmente la ciencia en psicología y en medicina. Diferentes ciencias eran simplemente hipótesis, ideas, y se daban en tertulias, en debates, en los aerópagos. Y pues definitivamente me gustaría que ustedes sepan y entiendan que conversando uno puede llegar a una gran conclusión, ¿no? Y básicamente la terapia, la psicoterapia, está abocada a conversar, a sanar mediante la palabra, a influenciar con el poder de la palabra. Más allá de las técnicas que hagas, las técnicas tienen que ir acompañadas de palabras. De un impacto. Sin impacto, si no logras el rapport con la persona, con tu paciente, pues vas a tener un pronóstico desfavorable. Así de sencillo. Así que voy a comenzar preguntando. ¿Ya? Voy a coger aquí participantes. Espero que estén escuchando. A ver. Aquí tengo a Annelies Castro. Annelies. Annelies Castro. ¿Alguna vez has sentido mucho miedo? ¿En qué situación? ¿Nos puedes describir, por favor? ¿Estás, Annelies Castro? Y por favor, como les he dicho anteriormente, participen. Si es que ustedes no participan, pues esto va a ser bastante aburrido. Mi metodología didáctica no es de que yo hablo y hablo, no. Necesito que ustedes participen. Es justo y necesario. Ya voy a pedir un voluntario. Vamos a hacer, vamos a confiar en la participación. Así que algunos de ustedes me podrían narrar alguna situación donde esté asustado en demasía, voy a tener una especie de crisis. En este tiempo
al inicio de la pandemia. ¿Alguien ha tenido? O pregunto por nombre. A ver, los escucho. Pueden levantar la manito o participar directamente. Como futuros psicólogos, psicólogas, tendrían que vencer este miedo. Si no, no sé qué clase de profesionales van a ser en el futuro. Así que voy a volver a preguntar. ¿Hay algún voluntario? Claro, los Crowbats, cuervo malo. A ver, la pregunta es si ustedes han tenido en algún momento, ¿ya? Una situación crítica donde ustedes se han desesperado, han tenido mucho miedo, ¿sí? A lo que le llamamos usualmente, tener una crisis nerviosa. Esa es la pregunta. Te escucho. Qué bueno que participes. Excelente. Buenas Por favor, noches. te escuchamos. Eh, sí, a mí sí me pasó. Recuerdo el año pasado, como por 3 meses me daban ataques así de Ah, ok. pánico y tampoco podía respirar bien. Y también, o sea, pasaba, digamos, en un episodio de escozor, ¿no? De extremidades. Ah, Y ok. igual Con sentía unas parecidas, ese ¿no? mismo emoción. Ujú. Ok, ok. ¿Qué sentías fisiológicamente? O sea, me dices un escozor, a lo que le llamamos pruritos o parecias. ¿Qué más Sí, sentías? aparte, o sea, eso es como que diferentes tipos de ataques me dieron, ¿no? Como que tampoco podía respirar Ok, bien. ya. Y luego también en otra ocasión me daba hormigueo en el rostro. Ok. Y bueno, Como un pues eso rompimiento, ¿no? Algo así. sí, me dio como 3, casi 4 meses, creo, en sí estaba con ese tipo de ataques, pero luego ya no me volvió a dar algo. Ok. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Pilar. Pilar, te agradezco que hayas vencido tu miedo. Es más, con este antecedente que me cuentas, eres bastante valiente y tienes un pronóstico favorable a vencer esto. Gracias, Pilar. Qué bueno. Bueno, ya que Pilar se ha animado a hablar, a comunicarse, pero que los demás también se animen más adelante. Si no vencen su miedo ahora, jamás lo van a hacer. Y frente al paciente no van a hacer que hacer. Así de sencillo. ¿Ya? Oye, voy a pasar con la ponencia. Voy a empezar a compartir. Estoy compartiendo, lo vamos a grabar. Muy bien. Entonces vamos a pasar. Según lo que nos ha contado Pilar, luego lo vamos a analizar. ¿Ya? Recuérdense. Atentos con eso. Disculpen si no estoy viendo la cámara. La cámara está situada en otro espacio. ¿Ya? Vamos a ir a un poco de historia. La historia es siempre justa y necesaria. A lo que le llamamos en psicología o en otros aspectos de la salud, ¿no? La anamnesis. ¿Sí? La historia es muy importante, demasiado importante. Si vas a buscar una pareja en el futuro, a ver, checa su historia. ¿Qué te dice? ¿Qué te comenta? ¿Qué te cuenta? A lo mejor la historia no sea tan convincente. Si la historia no es tan convincente, pues mejor huye, vete, escapa, vete, vete. ¿De acuerdo? Pero si es que estás ahí, porque la historia te dio pena, porque crees que vas a ser el superhéroe de la historia, cometes un error. Porque también tienes una historia trágica, dicho sea de paso. No generalizo, sin embargo, las estadísticas dicen que la mayoría de las familias pues, son disfuncionales. Y lo más probable es que la tuya sea así también. Y si no es el caso, pues excelente. Qué bueno y qué bonito. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito de historia. Algo bastante breve y conciso. ¿Ya? Por el siglo más o menos 4 o 5 antes de Cristo, ¿ya? Se encontró unos escritos, unos manuscritos de Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina. Y de hecho creo también, yo creo, de las ciencias de la salud. ¿Ya? Y en este escrito se encontró algo bastante interesante. A medida que miraban y leían, de pronto vieron que había la historia de un hombre que se llamaba Nicanor. Y resulta que cuando lee sobre Nicanor dice que él acudía a fiestas, ¿ya? A fiestas de noche, y que usualmente cuando él escuchaba a los flautistas por ahí que estaban tocando,
pues él se asustaba, ¿no? Le venían terrores, así lo decían, ¿no? Así lo describieron, que le venían terrores y que apenas podía soportar ese sonido, y en especial cuando era de noche. Sin embargo, cuando era de día, no se veía afectado, ¿no? Entonces, aquí curiosamente, en esta pequeña historia con nuestro amigo Nicanor y el flautista anónimo, vemos que algo pasaba con Nicanor. No sabemos exactamente qué, ¿no? Nosotros obviamente que sí sabemos, pero en aquellos tiempos pues era un misterio. Muy probablemente algunos pensarían que simplemente está mm, enfermo, físicamente hablando, y deslindarían lo psicológico. Lamentablemente lo psicológico pasó en un segundo plano durante mucho tiempo. Se puede decir que es nuestra ciencia nace con Wilhelm Wundt, ¿no? En sus laboratorios de Leipzig, en Alemania. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos una gran labor actualmente, ¿sí? Y van a venir nicanores a nosotros, van a venir nicanores. No va a ser que les pase. Nosotros tenemos que ver qué les pasa, entenderlos, que ellos entiendan, que tomen conciencia y que mejoren. ¿De acuerdo? Muy bien, así que entonces esa es la primera experiencia que se haya escrita, ¿no? Una de las primeras experiencias escritas por Hipócrates. Y es bastante interesante saber que Hipócrates ya desde hace mucho tenía puesto el refrán de que el alimento sea tu medicina, ¿no? Y tu medicina el alimento. Y es importante que nosotros también nos demos cuenta que en la psicología todo influye. El ser humano es un ser eminentemente influenciable por todo, absolutamente por todo. Cuando digo todo, es todo. ¿De acuerdo? Desde cómo te vistes, el lugar donde estás, cómo estás sentado, con quién estás hablando, de pronto también tienes una mascota o no, si tienes enamorado o no, cómo son tus padres, tus hermanos, tus hijos, el clima, todo influye, absolutamente. ¿No? Yo suelo molestar a veces y digo, cuando hace mucho frío, se enfriará el amor, ¿no? Porque yo creo que no quieren, ni tienen ganas de tener relaciones sexuales, porque tanto frío no quieren ni destaparse, pues no quieren ni sacarse la frente. Entonces, cosas curiosas. ¿No? Yo los dejo a su criterio, a ver si todo es influenciable verdaderamente o no. ¿Ya? Luego vamos a hablar de Cicerón, prácticamente uno de los padres del estoicismo, junto con nuestro amigo Séneca. Yo podría decir que el estoicismo, o los estoicos, esta filosofía, esta rama de la filosofía, pues se ha adelantado bastante a lo que llamamos a la gestal, al mindfulness, porque trata mucho de que vivas tú aquí, trata mucho de que vivas el ahora. Si alguien de ustedes ha leído la filosofía del estoicismo, pues van a entender bastante que es muy interesante, bastante, y que qué terapéutico puede ser para ti. ¿Sí? Esto entraría entre la terapia cognitivo-conductual y la racional emotiva. Ellos fueron para mí los primeros aplicadores, antes que Albert Ellis, que Beck, ¿ya? Así que no lo sé, les lo dejo a su criterio. De acuerdo, yo les estoy explicando un poco de historia, estoy dando mis perspectivas. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Cicerón tuvo un manuscrito sobre la ansiedad, que se llamaba Angor. Y literalmente eso pues es ansiedad, así como una desesperación, como angustia, ¿sí? Esa es la traducción. Estamos aquí hablando en latín. Y la preocupación, que le llamaba solicitud, ¿ya? Y eran pues tratados que iban directamente a la preocupación y a la angustia, ¿sí? O sea, el tema que tenemos ahora, ya Séneca, ¿no? Y Cicerón Pro, había tocado pues 100 años antes de Cristo. Dicho sea de paso, ¿no? Hasta Jesucristo ha tocado temas algunos interesantes, ¿no? Hablaba de la preocupación, porque se preocupan por el mañana, ¿no? Cada día tiene su propio afán, bastante interesante. ¿No? Después tenemos a Séneca, que plasmó cómo liberarse de la ansiedad en su libro, el primer terapeuta, podemos decir, ¿ya? Que se animó a hacerlo, y le puso el nombre de Tranquilitate Anim, ¿ya? Y interesante saber que él ya estaba abocado a intervenir
en la ansiedad, en esto de la crisis, la angustia, la desesperación. ¿No? Interesante, ¿no? Podrían ustedes buscar e investigar un poco más. Lo dejo a su criterio, ¿sí? Luego tenemos amigos que han surgido como Freud, como Descartes, también sobre el existencialismo Frank, Jean-Pierre. Y los franceses avanzaron bastante, por cierto, en esto. Es bien interesante cómo ellos surgieron, ¿no? Vamos a ver esto y creo que es justo necesario tocar esta parte, ¿ya? Antiguamente no hablaban de enfermedades mentales. Todo se resumía, es una histeria, es una neurosis. Nada más, no decían nada más. Se resumía a una o dos palabras cuando no lo comprendían. ¿Sí? Sin embargo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, se puede decir que hubo la enfermedad del siglo y esta era la histeria. Y esto surge en Salpêtrière, ya que, por cierto, ¿eh? Salpêtrière, recordando esto, es que su traducción pues, es básicamente, aunque suene irónico y gracioso, como popó de ave, salitre, ¿ya? Y es como que las personas que iban ahí eran de lo peor. Imagínate, ¿no? Tu ex debe estar ahí, encerrado. Los tóxicos, ¿no? O las tóxicas también, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en este lugar se usaba como una prisión para prostitutas, para criminales, para gente demente, para discapacitados mentales, para los pobres, pues la sociedad, pues que es no, paupérrima, así como ellos lo veían en ese entonces, ¿no? Entonces, era un lugar que hacinaba a diferentes tipos de personas y de hecho, lo interesante de esto es que no todos estaban mal de la cabeza, pero lo curioso es que todos terminaban un poco mal de la cabeza, con algún tipo de histeria, ¿ya? Bueno, nuestro amigo Felipe, ¿ya? Philip Pinel, fue el que hizo toda una obra, ¿ya? Hizo una obra, un tratado, ahí sobre la alienación mental. Él decía que la enfermedad era como una alienación mental, ¿no? Actualmente, ¿qué es una alienación? En aquellos tiempos la alienación era ligado a la locura, pero alienación actualmente, por ejemplo, es que yo adopte hábitos, costumbres, por ejemplo, de los egipcios, de los musulmanes, de los de Surcorea. No quiero herir susceptibilidades, pero también es alienación, ¿ya? Entonces, él lo veía como una manía de las personas, como una perturbación que no estaba bien acá. Todas sus facultades estaban mal. Era una locura propiamente dicha. Ya, y pues él empezó a indagar eso, pues él era un médico, ¿no? Abogado. De hecho, los que estuvieron acá y vamos a averiguar más, en especial sobre Charcot, ¿ya? Pues eran eminencias. En psiquiatría, en neurología, eran eminencias. Y vamos a ver qué interesante fue ellos cómo trataban pues a las personas que estaban mal, ¿no? Y una década más tarde, por cierto, y lo quería mencionar, pues Freud pues estaba en eso. Aquí vemos, por ejemplo, si ven en esta imagen, ¿ya? Aquí se estaban liberando a las personas pues que estaban en la prisión, ¿ya? Pero esto era un acto noble porque venía en la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo sádico porque muchas personas no tenían a dónde ir y otras eran pues asesinadas, torturadas. Es una historia negra. Si ustedes investigan es muy negro. Como diría nuestro amigo Luisito Comunica, vaya dato perturbador. ¿Ya? Entonces, veamos pues que aquí estaban liberando, supuestamente este es nuestro amigo Felipe Pinel, ¿ya? Y ellos pues paraban encadenados no solamente una hora, doctor, paraban muchas veces encadenados años. Eran como perros, literalmente, como animales. ¿Sí? Y pues, ¿quién no se podía aceptar con un estilo de vida? Imagínense ustedes, a ver, ahí donde están sentados los amarran, les ponen cadenas, los atan con una camisa de fuerza, no los dejan salir. La pregunta es, ¿no les afectará psicológicamente? ¿No los estresará? Y si los expresa, ¿no desencadenará actitudes eh, fuera del común denominador? ¿Mm? Pensemos un poco, ¿no? Interesante, ¿no?
Yo creo que todos nos volvíamos un poco locos, o muy locos. Ok, bueno, entonces alguien que desarrolló un poquito más esto y que admiró esto fue Freud. De hecho, Freud, más adelante, desarrolla el psicoanálisis en tenor a esto que ha vivido, a estas experiencias. ¿Ya? Entonces, a pesar de que era algo muy noble, también fue algo de lo más sádico. Y justamente acá voy a citar a Freud, ¿no? Él había sido testigo de tantos horrores durante la revolución. También había sido el escenario de la más humana de todas las revoluciones. Se refería a liberar el alma, ¿no? La persona, cuando se les da la libertad. Pero era un arma de doble filo desde mi punto de vista. Y si uno ve la historia, se va a dar cuenta. Bueno, luego vamos a hablar de nuestro amigo Jean-Martin Charcot. Charcot es claro, ¿ya? Entonces, él hablaba sobre que había una especie de fases, ¿ya? Él había visto con tantos pacientes un patrón. Y de hecho, si ven aquí tenemos a nuestro amigo Jean-Martin Charcot, dicho sea de paso tiene un nombre. Entonces, estaba pues en una de sus demostraciones magistrales. Y en este caso la paciente había caído pues en una hipnosis. ¿Sí? Eh, Él decía que él podía mediante la hipnosis mejorar los síntomas. De, por ejemplo, si alguien convulsionaba, tenía una especie de epilepsia, catatonia, es que la persona de pronto empezaba a hablar contra y media, ¿no? De hecho, él decía que él podía menguar eso y controlar. Pero al mismo tiempo también él decía que las personas que estaban ahí, pues en Satatea, podían, por más que estén sanos, se les podía sugestionar bajo hipnosis para que estén mostrando un cuadro de histeria, donde se desesperan, gritan, se bloquean y todo. ¿Sí? No a lo que haces tú en las juergas, ¿no? Sino, usualmente te hipnotizas, despiertas y empiezas a hacer tu arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, este amigo daba clases magistrales a médicos, a neurólogos, a psiquiatras de la época. ¿Sí? Entonces, qué interesante que en Europa sea ¿sí? Aunque ustedes saben que en realidad esto fue anteriormente el primer lugar de instituto mental, podemos llamar, psiquiátrico, así pues, en Egipto, ¿no? Muy bien, entonces, aquí estamos viendo cómo él está haciendo, si ven mi flechita, creo que la ven, él está haciendo la demostración, una paciente femenina. Y dicho sea de paso, eran bastante machistas, decían, no, eso pasa más en las mujeres. Y era cierto, pues pasa más en las mujeres. Y él decía, una de sus cosas locas, que también puede ser un problema de que las mujeres no tenían satisfacción sexual. Sí, más adelante voy a demostrar. ¿No? Bueno, las fases de Jean-Martin Charcot. Primero tenemos la fase tónica, que es similar a un ataque de epilepsia, donde comienzan a temblar, convulsionar, ¿no? Y eso es variable, ¿no? En todos es igual. Pues sabemos que el sistema nervioso de cada uno es diferente. Entonces, en algunos puede ser ligero, otros están ahí haciendo su Harlem Shake, ¿ya? Y pues, esto es variante, de persona a persona. La siguiente fase, que le llamó la clónica, son las contorsiones, ¿no? Y se dan contorsiones, donde duele la cabeza, hacen muecas, ¿no? O se puede también paralizar, ¿ah? Eso que su compañera dijo hace un momento, que sienta como un hormigueo, pues ahí ese hormigueo usualmente es cuando hay una especie de parálisis, ¿no? Esas parecias. ¿Qué significa? Que la irrigación sanguínea no está yendo bien, o que el sistema nervioso está fallando. Entonces, por ahí, ¿no? Por ejemplo, los que tienen neuropatía, una neuropatía es una enfermedad, básicamente los nervios, ¿ya? Tienen estos adormecimientos, tienen estos hormigueos, ¿no? Son sensaciones que tienen. Entonces, él decía que hay una fase clónica, donde se contorsionaban, se arqueaban, así. Más adelante vamos a ver un poquito de fotos, ¿no? Después teníamos la pasional. Ahí es cuando ellos tenían una emoción extrema y éxtasis. Por ejemplo, yo estoy mal, molesto, grito. Y entonces eso es el éxtasis, ¿no? Esa liberación, me decía, ¿no? Y finalmente el delirio final. Yo grito, me desquito, golpeo las cosas, las tiro, viene como una calma. Ahí viene la languidez que se refiere a la somnolencia, como,
Es que hay, Alexander Luria ya hablaba de esto, de que bien sentidos, ¿no? Por ejemplo, a ver cómo el alcohol, ¿no? Nosotros tenemos niveles. Cuando estamos regulados, estamos pues, en un promedio. Pero si yo me pongo ansioso, esto va a rebalsar. Y cuando rebalse, recién esto se va a mantener su forma. Pero imaginemos que se sigue inflando, que se sigue llenando. Pues va a reventar, ¿no? Tiene que reventar para que esto vuelva a su forma normal de relajación. La ansiedad es un estado excesivo de energía. La adrenalina está por todos lados, ¿no? Así que por eso una de las terapias más efectivas pues es relajar. Pero a veces uno dice, pero cuando ya están en la terapia, no, siempre hay forma, siempre hay forma. ¿De acuerdo? Entonces vemos estas fases, ponía aquí la tónica, la crónica, la pasional y el delirio final. ¿De acuerdo? 4 cositas. Vamos a seguir pasando. Muy bien. Aquí tenemos ya un poquito de las técnicas, ¿no? Una de las que les estaba comentando es la hipnosis, pues, ¿no? Pues él hipnotizaba, sugestionaba y lograba. Y eso, por cierto, despertó mucha curiosidad en Freud. Más adelante él lo fue desarrollando. Por eso hizo Locura y Media. ¿Eh? Después vamos a los electroshocks. Bueno, el electroshock, aunque no lo crean, eso se usaba hace poco. ¿Eh? Estamos hablando de unos 2 décadas atrás, de los 2000, aún se usaba el electroshock. Y aún hay personas que creen y lo practican. Una porción mínima, claro. Pero básicamente pues te da un voltaje bastante alto. ¿Sí? Se pone en el electrodo, en la cabeza. Algunos ponen también en el cuerpo, depende de la intensidad y la tecnología que tenga. Pues, emite una descarga. Dice, esta descarga, básicamente lo que hace es reiniciar el cerebro. Resetear el cerebro. Lo reinicia, lo resetea. ¡Ram! La persona estaba construida. ¿Ah? Es como si nos fuésemos a esta parte, pues, ¿no? Al delirio final. Como si nos pasáramos todas estas partes, ¿no? No vamos a la debilidad. ¿No? Hay un estado de relajación. Es como que ustedes saben que nuestros hemisferios, y los que de repente no son netamente psicólogos, están por curiosidad, nuestros hemisferios, la unidad comunicativa, pues que es la neurona, cuando se comunican y hacen la sinapsis, pues tienen una carga electrobioquímica. Claro, tenemos una carga electrobioquímica. Por eso si ustedes friccionan algo, friccionan, por ejemplo, una almohada, telas, la cama, la frazada, háganlo de noche, les recomiendo esta noche, a ver, vean los chispazos. ¿Ya? Que nuestro cuerpo también tiene una carga. Nosotros tenemos una carga de energética, literalmente hablando de energía, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos esto en el cerebro. Y lo que ellos hacían, pues, es zamaquearlo todo esto con un voltaje alto, pues, pero a veces también se quemaban pues, los fusibles, los circuitos, y se ponían peor. Pero ellos querían ver si esto podía funcionar en el futuro. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo en esta imagen más o menos cómo era. ¿Sí? Imagen inferior derecha, es esta dama, ¿sí? Con el paciente. Entonces, pues, no sé, ustedes tal vez quieran probar eso. Yo personalmente no quiero eso. No quiero jugar aleatoriamente mi salud mental. Después viene la manipulación genital. Y en la manipulación genital, ellos hacían desde intervenciones quirúrgicas, ¿ya? Hasta somáticas leves o superficiales como la masturbación. Sí, probaban. Las masturbaban, veían si podía pasar algo. Pues finalmente, eso, como se daban las mujeres, decían, no, eso es una falta de insatisfacción sexual, ¿no? También eran de sus teorías, ¿no? Y también eso jaló bastante Freud, ¿no? Aunque Freud se considera, pues, una influencia, ¿no? Yo lo respeto y admiro mucho también ahora. Ha aportado bastante en la psicología. Entonces, ellos manipulaban genitalmente a ver si de repente había un cambio, ¿no? De repente cuando tenían un clímax, había una liberación, podían llegar a un estado de
Experimentalmente, pues, habían por temporadas ayudas, ¿no? En la hipnosis y en la sugestión, sí, había ayuda. En la retroacción, algunos casos se relajaban, funcionaban bien, pero también habían casos, pues, negativos. Pero ellos no veían lo negativo, solo veían los casos positivos. Los negativos se hacían los Poncio Pilatos, ¿ya? Pero el objeto de todo eso era vencer la historia, la histeria, perdón. Bueno, miren acá tenemos las fotitos, donde tenemos aquí como las mujeres realmente entraban en un estado tónico, ¿ya? Estamos viendo, parece un estado de posesión, ¿no? Y dicho sea de paso, ¿no? Charcot hacía su concurso. No todas las mujeres podían ser su modelo para sus clases. Tenían que ser su concurso. Quienes generaban mejores contorsiones, quienes hacían en el cuadro de historia eran más berrinchudas. De verdad, era bien exquisito por eso. También él quería que sean, eh, pues, bien manifiestas en sus síntomas, ¿no? En los signos también, propiamente dicho. ¿Ya? Muy bien. Ustedes actualmente tienen este aparato, unos, y ustedes lo han adquirido o han probado, y ustedes lo están aplicando también en la terapia electroshock, ¿no? Según el montaje que tengan, que es un arma actualmente, ¿no? Y dicho sea de paso, es penado, ¿no? Es un delito si ustedes tienen. No, en mi defensa personal, no, ni en tu defensa personal. Sigue siendo un delito. ¿Ya? Entonces, démonos nosotros cuenta que sin saber mucho de repente de historia, aplicábamos electroshock. Ustedes seguramente han aplicado esa terapia, ¿no? Y pues los reinician y los quedan congelados. Y eso es el caso, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿ya? Vamos a entrar al acuñamiento del término, y esto obedece al escocés William Fuller, entre el año 710 y 790. ¿Ya? Él creó el término neurosis, que utilizó por vez primera en los 69. Fuller era miembro destacado de la Escuela Médica de Edimburgo durante la Ilustración y acuñó el concepto de neurosis para denominar a las que entonces se llamaban enfermedades nerviosas, ¿no? En realidad la histeria viene desde más antes, ¿no? Pero él es quien desarrolla y acuña este término propiamente hecho como neurosis. Neurosis, ¿sí? Entonces, vamos a ver en sí qué es pues una neurosis, ¿no? Como una enfermedad nerviosa, ¿no? Ahí tenemos el prefijo neuro, el sufijo de cis, ¿no? ¿Qué significará? No, vamos a ver. Y aquí viene una pregunta, pues, ¿qué es un ataque de pánico? ¿No? A continuación, ustedes van a ver la definición que es propiamente mía. Un consejo, siempre que ustedes desarrollen algún tema, estudien, investiguen, apropiense del conocimiento, interioricen, ¿ya? Y no hay nada mejor como la originalidad. Hoy en día es escasa la originalidad. Entonces, ese es mi concepto, no es plagio, ni es copia, como diría nuestro filósofo Acuña, ¿ya? Y dicho sea de paso, ¿no? Ahora se ha descubierto que hay una tesis, ¿no? Sí, que es un plagio total, absoluto, solo han cambiado del inglés al español, de ingeniería mental, si mal no recuerdo. Entonces, tengan cuidado, ¿ya? Bueno, entonces en mi excepción yo lo defino así, y espero que lo entiendan. Si alguien no lo entiende, me pregunta, ¿ya? Es la manifestación extrema, un ataque de pánico es esto, la manifestación extrema, o la cúspide de la ansiedad, ¿ya? Se intensifica súbitamente, de una manera abrupta, en la persona. ¿Ya? La ansiedad es guiada generalmente por el miedo como emoción primaria, o sea, que la guía de la manito es el miedo, el miedo. Muchas veces el miedo no es consciente, ojo. Por ejemplo, si yo termino con mi pareja y después que lloro, me da una crisis. En realidad, no es que yo llore por la pareja, no. Tú lloras por estar miedo, por el miedo de estar sola. Eso es lo que predomina. Por el miedo de qué vas a hacer sin él. El miedo de afrontar la vida por tu cuenta. ¿Mm? Ojito, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces, está guiada generalmente por el miedo como emoción primaria, ¿ya? Y secundarias vienen, por lo que yo he observado y he tenido experiencia, la ira o tristeza, ¿no? También pueden ocasionar. Y se acompaña generalmente con manifestaciones fisiológicas. Aquí veremos lo que
La compañera decía, pues Pilar, ya que ella sentía como un adormecimiento, ¿no? En la cara, o como una especie de dolor en el pecho, ¿no? Y lo vamos a ver también, lo vamos a tocar y les voy a tratar de explicar de la mejor forma, ¿ya? Entonces, a la altura del tórax, usualmente sienten, ¿ya? La parte, el esternón, ¿ya? Y que se afectan los ritmos respiratorios y cardíacos. Usualmente los dos van de la mano. El corazón y los pulmones están íntimamente ligados. Por ejemplo, cuando un paciente que tiene COVID, ¿no? Eh, no puede respirar bien, ¿ya? Está con una apnea, ¿no? Entonces hay una especie de asfixia, de falta de oxígeno. ¿Y qué sucede? El corazón sufre más cuando ya la respiración no es significativa o no es mínimo, no satura correctamente el oxígeno, pues el corazón sufre mucho. Y en esto que sufre el corazón, pues se da un paro cardiorrespiratorio. El corazón, ay, y eso es algo, por ejemplo, que pasa con COVID, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, usualmente se dan manifestaciones físicas, fisiológicas, en la altura del tórax, en el esternón, se afectan los ritmos respiratorios y cardíacos. La intensidad es tan grande que genera una crisis a nivel psicológico y fisiológico, ¿ya? A nivel psicológico uno se nula, piensa que va a morir, que se tiene el mundo, que ya hasta aquí nomás, no sabe qué hacer con su existencia, el suicidio, no sé, tantas cosas pueden pasar. A nivel fisiológico el cuerpo responde, ¿ya? Ahora lo vamos a explicar también. Vamos a ir por puntos. La desesperación es notable, es notoria. Si una persona te ve en una crisis, tú no vas a poder ocultar. Si tienes un ataque de pánico, no lo vas a poder ocultar. Por más que digas, ay, no, ahí es el chico que me gusta. ¡Ah! Pero si te da, te da. Y el chico que te gusta te va a ver. Inevitablemente, lo siento mucho, pero eso va a pasar. ¿Ya? Entonces, la desesperación es muy notoria, notable, lo podemos percibir a simple vista. ¿Ya? Y puede darse a nivel explosivo o implosivo. Explosivo me refiero cuando las personas están en la crisis y agarran las cosas y empiezan a tirar los marcadores, no sé, empiezan a desesperar, rompen la laptop, el celular, la cámara, entre tantas cosas. ¿No? Cuando es implosiva, es cuando internamente se tortura, se lo siguen reprimiendo. Es una maldita, una desgraciada. Nunca vas a cambiar, nadie te quiere, todo te va mal, eres una estúpida, una idiota, estúpida, estúpida, y te vas repitiendo, repitiendo. Entonces es implosivo. No explotas, sino te, te aferras a ti, generalmente se ponen en una posición fetal, se abrazan. Y qué curioso, ¿no? La posición fetal se vincula pues con el estado desde el embrión al feto, ¿no? Hasta que se da el parto, pues un estado de seguridad. Por eso cuando uno se pone en esta posición está buscando seguridad, está buscando calma, paz. ¿No? Es el estado que tienen realmente los bebés. Entonces, se ponen en una posición y ya se pueden autoagredir también. ¿Ya? Y esto también entraría dentro de lo implosivo, hacia ti mismo. ¿Ya? Lo explosivo hacia afuera. ¿Listo? Entonces, espero que lo vayan entendiendo. ¿Cómo identificar los ataques de ansiedad? Hay activaciones, hay un orden, todo tiene un orden. El cuerpo tiene un orden. ¿Sí? Hay una activación fisiológica, una cognitiva y una conductual. La fisiológica, las palpitaciones, ¿no? La taquicardia. Aquí viene pues de rápido, ¿no? Carga del corazón. Así que empieza, ¿no? Empieza a sonar. Yo no lo siente. Sí, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya empezamos. ¿Eh? El pulso acelerado. Hay una hiperventilación. ¿Ya? La, la función respiratoria no es igual. Hay temblores. Hay el hormigueo, eso que decía su compañera. Algunos tienen náuseas, tienen una sequedad en la boca, tienen una sudación excesiva o sudoración excesiva y una lipotimia, ¿no? Que en realidad todo esto, esta sintomatología fisiológica no va a ser igual en ninguno. En algunos va a cambiar, ¿ya? No en todos es igual. No en todos, por favor, eso que quede claro. Uno dice, no, yo creo que me ha dado un ataque de ansiedad. A ver, más o menos descríbeme.
Generalmente el ataque de ansiedad es bien marcado. En algunos se dan algunos síntomas, en otros no. Pues está bien. No es necesario que nosotros digamos, ah, no, tú sí tuviste, tú no tuviste. No. Hay que escuchar en qué momento fue, qué situación, y si la persona en realidad entró en un periodo de crisis. Y el periodo de crisis definitivamente es cuando la persona se bloquea. ¿De acuerdo? Si se bloquea, se imposibilita, o se desespera, ¿ya? O tira las cosas, o hay un ataque de ira, ¿no? Como lo podríamos llamar, pues es una crisis. Y esa crisis se denomina un ataque de ansiedad, ¿ya? Muy bien. Luego hay una activación cognitiva, ¿no? Cognitiva, el conocimiento de lo que pasa aquí en la mente. Una anticipación de los resultados no deseados. Ahí piensan, ay, ¿qué me está pasando? Me voy a morir, me están pasando cosas feas. No, me voy a quedar sola, nadie me quiere, nadie me ama. En fin, muchos pensamientos, de preocupación, temor, la pérdida del control, se ponen demasiado intensos, ¿no? A eso lo llamaremos nerviosismo, una intensidad excesiva en las emociones. ¿Mm? ¿Ya? Después una activación conductual, donde se dan movimientos repetitivos, algunos pueden estar así, haciendo tipo nicofagia, ¿no? Una hiperactividad, se mueven hace rato, no saben qué hacer. ¿No? Algunos tienen una evitación de la persona o de un lugar determinado, ¿no? En exceso. Otros necesitan comprobar, es más cuando yo siento que voy a morir, entonces estoy viendo ahí con mi oxímetro, a ver, mi saturación, a cada rato, cada minuto, entonces, ¿ya? Hay una inseguridad latente. Muchas veces también hay un abandono de actividades porque como sientes que estás loca o estás loco, pues decides ya no ir al colegio, ir a la universidad, no quieres ir a tu cita, no quieres ni bajar a comer, no quieres ver a tu familia, no quieres ir al trabajo. ¿Sí? Entonces es una cadena peligrosa. Lo fisiológico, ¿ya? Lo psicológico, lo conductual. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir un poquito a las bases fisiológicas. Antes en qué, pues ya estamos en la octava. Vamos a desarrollar esta más. ¿No? A ver cuánto me falta. Ya casi, ya casi. Muy bien, voy a explicar esta parte más, por favor presten mucha atención para que entiendan la fisiología básica del ataque de pánico. ¿Ya? Y les voy a pedir también, por favor, que después me permitan un momento. Les voy a dar un momento a ustedes también, unos 5 minutos para que vayan a tomar agua. Yo también necesito ya tomar agua. ¿Ya? Y regresamos. Voy a explicar esto más. ¿Ya? Sobre las bases fisiológicas. Como su nombre lo dice, son bases pues, físicas. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa en este problema? ¿Qué pasa cuando uno entra en un ataque de pánico? ¿Por qué hay raíces fisiológicas? Se los voy a resumir. Mucha atención. Todo pensamiento tiene una carga electrobioquímica. Si tiene una carga electrobioquímica, la intensidad eléctrica y química va a cambiar según la intensidad del pensamiento. ¿De acuerdo? Todo lo que pienso tiene una carga. Puede ser positiva o puede ser negativa. Depende de ustedes. El diálogo interno es muy importante. Yo estoy poniéndome a pensar. Imaginemos conmigo, yo me voy a poner de ejemplo, ¿eh? Ahora con esta ponencia y todo esto. Digo, ay, me tengo que exponer, qué miedo. Ay, no, y si me sale mal, y si me olvidas todo, y si se malogra mi computadora, y si el internet falla. Entonces yo me empiezo a decir, pero los pensamientos están ordenando al cuerpo. Desespérate, estás en peligro, todo te va a ir mal, te va a ir fatal. El cuerpo responde. Un pensamiento tiene una carga positiva o negativa. ¿De acuerdo? Siempre. Mañana lunes. ¿Qué te predispones a un lunes? ¿Es positivo o negativo? Yo no lo sé. Júzgate tú mismo. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ir primero al centro de las emociones, que es la amígdala, ¿no? Algunos le llaman estupidez emocional cuando alguien, no sé, de pronto estaba con un docente, pero justo tuvo un problema con su pareja, de terminar por una estupidez, que usualmente es así. Y va el docente le dice, ¿dónde es el trabajo?
estudiante. ¿Mi trabajo? No sé, toda la vida usted pide lo mismo al trabajo. ¿A mí qué me importa su curso? Y luego se pone a pensar, ¿cómo le voy a decir eso al docente? Se lo dijiste, ¿no? Esto es estupidez emocional. A lo que también le llaman el secuestro amigdalar. ¿No? La amígdala es como una especie de almendra, bastante pequeñita, ¿no? Sin embargo, es muy poderoso, muy poderoso, ¿no? Como dicen por ahí, chiquito, pero poderoso, ¿no? Te lo dejo a tu criterio como piensas. Muy bien, entonces, amigos, te da una sensación de miedo intenso, de alerta, huida y paralización, ¿ya? Entonces, entendamos algo. El miedo va a generar en ti o una especie de alerta, ¿ya? Como que, algo va a pasar, ¿ya? Te pone en un estado de alerta, eso es general para todos, te prepara para huir, por eso cuando uno tiene miedo, siente como hay un cambio, hay fuerza en las manos, en las piernas, la irrigación sanguínea cambia, ¿ya? Entonces, cuando yo pienso pelear o confrontar, ojo, el pensamiento es ese, entonces, me, me, por ejemplo, yo puedo tener mucha fuerza, ¿ya? Digamos que estos son objetos agresores, aunque no, mejor esto, ¿ya? Entonces yo me alisto y voy a confrontar a la persona que esté ahí, mi vida me ponga en peligro, pues voy a tenerle mucha fuerza a esto. Que venga, lo voy a clavar. Eso estoy pensando. Y lo estoy ya, yo siento una fuerza sobrenatural. Y si lo haces de verdad, lo haces ya, lo vas a atravesar, aún siendo mujer, ¿no? Entonces esto es como que una fuerza sobrenatural, pero que obedece a la adrenalina, ¿ya? Entonces, después de esto, o piensas en confrontar o huir. No, mejor voy a escapar. Ya, las piernas se concentran ahí con fuerza como para escapar, como para huir, ¿ya? Y otros, pues, en su miedo de peligro, no, mejor es estar quieto, que no se entere nadie que estoy aquí, que no se enteren, que no se enteren. Y te quedas quieto, pensando que esa es tu mejor forma de proteger. Sea huir, sea quedarte quieto, sea confrontar, al final, esto simplemente busca seguridad, busca que ya no estés en peligro, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a entender aquí, más o menos cómo funciona. Aquí viene en el siguiente cuadrito, lo noradrenérgico, ascendente, que inicia la vigilancia constante y la atención selectiva al peligro. ¿Ya? Y aquí les voy a explicar algo. Aquí pueden ver esto de aquí, supongo que están viendo mi puntero. ¿Ya? Muy bien, entonces para los que de repente no saben, y los que saben, pues estos son los riñones. ¿Ya? Es una especie de embrión, ¿no? Bueno, estos son los riñones, ¿ya? No es otra cosa que los riñones, y aquí como un conito que tienen, como una especie de conito, ¿ya? Una protuberancia adiposa en la parte superior, pues en realidad es la glándula suprarrenal. Y esta glándula suprarrenal es la que manda la epinefrina. ¡Pam! Reacciona. Estoy en una situación de miedo, una situación donde el cuerpo se prepara. Tengo miedo a exponer adrenalina. Tengo miedo a, a mi cita por primera vez, adrenalina. Tengo mucho miedo a mi papá, adrenalina. Mi pareja me pega, está viniendo, adrenalina. ¿Ya? Y las glándulas suprarrenales se vinculan directamente al estado de miedo, de alerta, de peligro, peligro. Y estas pues liberan la epinefrina, que es la adrenalina, y que cambia, en principio, el corazón. ¿Está el corazón ahí? Luego, y tú dices, ¿qué está pasando? El corazón está alerta, está mandando mucha fuerza, mucha energía, ¿ya? Por todas las venas, las arterias, en todo el sistema nervioso está ahí atento, ¿ya? Entonces, esto es lo que llamamos la energía ascendente de la adrenalina, ¿ya? Te pone en vigilia, no puedes ni dormir. Por eso cuando uno tiene ansiedad las noches, pues no puede dormir porque
está con mucha energía, ¿sí? Es un exceso de energía, no vas a dormir. Mejor desgasta esa energía, ¿ya? Y después intenta dormir. Bueno, entonces, principalmente altera el corazón. Y ahí viene una explicación, ¿no? Porque los que tienen ataque pánico, el corazón, ¿no? ¿Ya? Después, al mismo tiempo que el corazón se agita, también la respiración. Hay una hiperventilación, ¿ya? Y que dicho sea de paso, pues la hiperventilación hace que ni el oxígeno esté bien nivelado, ni el CO2. Pues justamente acá lo voy a explicar, ¿ya? Pueden ver acá, por favor vean mi puntero. Me gustaría que me confirmen. ¿Pueden ver mi puntero? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Lo ven? O por las puras estoy moviendo, ¿no? Sí, sí, A ver. sí, doctor, se nota. Ya, excelente. Entonces, estos de aquí que estamos viendo son alveolos, ¿ya? Están en la parte apical de los bronquios, ya de la rama bronquial, ya, y estos alveolos, ya que parecen más como una especie de un ramo de uvas, o parece una mora, en realidad se encarga de convertir el oxígeno, ¿ya? En, en CO2, en dióxido de carbono, pues eso es lo que hace básicamente el alveolo, lo transforma, y como está conectado a arterias, ¿ya? Y venas, pues esto manda al final a la sangre el oxígeno adecuado, ¿ya? Y libera del CO2. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una hiperventilación, el problema está en que puede haber un exceso de oxígeno, generalmente es ese, a veces puede haber una hipoxia, o sea, un poco oxígeno, o que está teniendo poco oxígeno, porque generalmente el oxígeno en la atmósfera generalmente es un 21%. Esa es la estadística, 21%, no cambia en ningún lugar. Por ejemplo, si un paciente tiene COVID, pues necesita un balón, ¿no? Porque tiene que darle más presión de oxígeno. Entonces, eso es algo lógico. Entonces, si esta persona está con un 21%, puede aumentar y puede hacer esto un daño. Pero como es un momento breve, no son daños tan graves, pero a veces pueden generar hemiplegia, paraplegia, un ACV si la emoción es muy intensa, como por ejemplo el cólera. Yo he visto en pacientes que han tenido mucha cólera y han hecho un ACV. Pues definitivamente la emoción, que es la ira, la madre, pues ha desencadenado pues, una patología fisiológica y muy marcada, ¿no? Entonces, ya, a lo que voy. Entonces estos ramitos lo que hacen es convertirlo, ¿ya? El oxígeno en dióxido de carbono y lo llevan a la sangre y también lo expulsan, ¿ya? Cuando esto está muy rápido, como, eso no trabaja bien y ahí surge un problema. Por ejemplo, hay la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison consiste en donde ya prácticamente los riñones no funcionan bien, ¿ya? Y luego vas a generar pues, una insuficiencia renal crónica. Por eso, no sé si han visto esas imágenes donde dice, el miedo se vincula al riñón, ¿no? Tiene la explicación, no todo es. No se queden nunca nada con compartir y ya investiguen, ¿no? Aunque la verdad es que está en pañales esto, ¿no? Pero si uno analiza bien, tiene criterio, busca revistas científicas, vas a entender muchas cosas, ¿ya? Entonces, como pasa esta oxigenación incorrecta, pues va a cambiar también tus pensamientos. No puedes pensar con claridad, hasta te puedes desmayar, ¿ya? Porque en realidad es necesario el cuerpo que tenga un equilibrio de CO2 y oxígeno. Es necesario que haya ese intercambio equilibrado. Si no lo hay, el cuerpo es perfeccionista. Si el cuerpo falla un poquito en eso, se agita, o sea más grande, más chiquito, sea en el oxígeno o en el CO2, pues también te va a generar una convulsión, te puede generar eso que le llamamos vómito, las náuseas, ¿ya? Y no va a funcionar bien. ¿De acuerdo? Esto en líneas generales, para que ustedes vayan a entender. Estoy tratando de que puedan entender. Muy bien, entonces, después vamos a la parte pues, del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo pues se vincula con el sistema nervioso autónomo y regula las emociones, ¿ya? Y el miedo y aumenta el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular, necesarios por si tenemos que huir o luchar, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando el hipotálamo entra en acción, el sistema nervioso autónomo da la orden.
Y dicho sea de paso, pues como es un sistema, pues interfiere no solo en una parte, interfiere también en el estómago. El nervio que se dedica a esto es el nervio X o el nervio décimo de los pares craneales, que estamos hablando del nervio vago, ¿ya? Que tiene una función más o menos perdón, neumogastrointestinal y que tiene que ver mucho. Por ejemplo, cuando uno está ansioso, siente como algo raro en el estómago, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está habiendo un problema, ¿ya? Se siente como una acidez. Dicho sea de paso, ¿no? Cuando esta acidez se da en el estómago, incluso se ha encontrado en pacientes con enfermedades de acidosis en la sangre, ¿ya? Que no estaban funcionando bien los riñones, pero precisamente porque las personas tenían mucho miedo, mucha adrenalina, y el CO2 estaba irregular. En la carencia del CO2 crea una acidosis, por si acaso. Eso son términos que tal vez todavía no comprenden, pero yo sé que los van a ir curioseando y desarrollando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el nervio vago? El nervio vago, pues, se encarga, junto con el hipotálamo, dice, oye, estamos nerviosos, estás nervioso, el estómago se te suelta, ¿no? Eh, sientes algo extraño en el estómago, algo raro, no quieres comer, si estás muy triste, no quieres comer, se empieza a alterar o quieres comer mucho, ya que el estómago tiene 100 millones de neuronas, ¿no? Las neuronas no solamente están en la cabeza, es un error. Por eso le llaman el segundo cerebro, ¿no? Y se tiende a afectar también el estómago, las funciones gastrointestinales. ¿Tiene que ver? Tiene que ver. Son bases fisiológicas. Por eso, cuando uno termina con una persona, si estás en un estado ansioso, de miedo, no sé, de depresión, pero tienen que generalmente vincular a la adrenalina, ¿ya? Este desorden pues te afecta. No quieres comer, sientes algo raro, como un vacío, como un nudo, ¿no? Lo que antiguamente se le llamaba depresión endógena o no explicada, ¿ya? Pero no, todo tiene una explicación, todo tiene una causa y efecto, acción y reacción, ¿no? La segunda ley de Newton. Bueno, en el córtex prefrontal, ¿qué es lo que sucede? Acá estamos viendo justo acá, estos son cortes de resonancia, este es uno transversal, este es uno sagital y este es coronal, ¿ya? ¿Qué pasa en el córtex prefrontal? Sucede que, como saben, la zona de decisiones queda pues en la zona frontal, ¿ya? Y esto debe estar organizado y se ejecuta correctamente, si estás bien, ¿no? Un rol importante es el del análisis de estímulos y situaciones complejas. Entonces, está básicamente hiperexcitado, ¿ya? Con una ventilación, al cualquier mínimo sonido, ¡pam! Rápido. Se pone muy sensible. Algo así como cuando ustedes eh, de pronto eran niños y veían que papá, si era malo, venía, se asustaban, estaban atentos cuando hoy día llega papá, están atentos a la puerta, ¿no? Están ansiosos en realidad. Pa, ya llegó papá, uy, ese rato se ponen a estudiar, ¿no? Muy bien, entonces tiene que ver con la toma de decisiones. Y generalmente, como está hiperactivo, actúa rápido. Ese rato no piensas si la persona está ahí, no piensas si le vas a dañar el corazón o la cabeza, no. Vas, porque tu vida está en peligro y quieres matar. Esa es tu supervivencia. Se activa el cerebro que le llamamos reptiliano o mamífero, ¿ya? En esencia el reptiliano. Pero que hayan leído sobre el cerebro tribuno y puedan entender eso. Ese no es el punto, así que no lo voy a explicar. El hipocampo. Ya, el hipocampo hace un repaso, que obviamente se relaciona a la memoria. Se quedan tus archivos. Pam, 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 pam. A ver, ve si has tenido experiencias positivas o negativas. Por ejemplo, eso pasa en las parejas. Cuando has tenido parejas tóxicas, malas, agresivas, dañinas, hay personas que se vuelven lesbianas, homosexuales, no binarias, entre otras cosas, pero por malas experiencias. No necesariamente por el factor genético, ¿no? Estoy hablando del ámbito psicológico, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ven sus experiencias pasadas amargas, tristes, taciturnas, fúnebres y dicen, no, ¿para qué voy a tener un hombre? Si me pega, me lastima, tienen miedo a las relaciones, como también pueden crear una dependencia, ¿ya? Eso ya se vuelve algo patológico, porque sabemos que no es, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? El hipocampo se encarga de ver las situaciones similares. Por ejemplo, si alguna vez alguien de ustedes sufrió algún secuestro, sufrió una mala broma pesada, pues van a estar alertas a esa broma, a esa experiencia en particular. Si a mí me secuestraron y me agarraron de cuello, me cogotearon,
pues a la siguiente que me cogotean, así sea en broma, voy a reaccionar bruscamente y agresivamente, porque mi hipocampo inmediatamente dice, estás en peligro, peligro. Es el primer paso para que te secuestren. ¡Pum! Responde. Y a la persona la lastima, le dan. Entonces el sistema nervioso está más activo, el hipocampo también interviene, porque es la memoria de las experiencias que has tenido, ¿ya? Otra de las cosas que también me gustaría explicarles es que puede que se vincula con los riñones, con el estómago, ¿ya? Y obviamente en los pulmones también por hiperventilación. Hay un dolor en la altura del esternón, detrás del esternón que está en el corazón, ¿no? ¿Ya? Pero les aclaro algo. Si alguien tiene ataque de pánico actualmente, pues ya sabes que no vas a morir. Y no vas a morir. Solamente es un momento. Definitivamente lo que más ayuda pues es la respiración. Si respiras bien, vas a equilibrar el CO2 que les he explicado, que genera acidosis el exceso de oxígeno o la carencia de este, entonces te vas a nivelar. Y vas a razonar también mejor, vas a pensar mejor. Cuando hay emociones más fuertes, la respiración se agita porque no podemos pensar tanto. Ya no nos somos tan racionales, ya no está funcionando el nuevo córtex, sino que funciona más el cerebro mamífero o el reptiliano, ¿ya? Y por eso no a veces reacciona. Otro de los signos que se dan, ¿no? También es la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva. Están sudando y bastante. Les da vergüenza estar hablando. ¿Por qué? Pues porque tienen un pensamiento preconcebido de miedo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto esto que pasa cuando van a exponer. Ya están sudando sus hermanos. Piensan que les va a ir fatal, que más de un problema, que les van a insultar, les van a criticar, que no sé, todo negativo. ¿De acuerdo? Y el cuerpo responde. ¿Pero por qué hay la hiperhidrosis? Igual, por la adrenalina. ¿Ya? Las glándulas sudoríparas no funcionan correctamente. ¿Listo? Entonces, esto obedece también al sistema nervioso autónomo. Entonces, tiene que ver, todo tiene que ver. El sistema humano, sea físico, está vinculado intrínsecamente a lo psicológico. Mente es a cuerpo, como cuerpo es a mente. Se pueden dar enfermedades psicológicas, como este caso de Phineas Gage, ¿no? Con la vara metálica atravesada, que cambió de personalidad, ¿no? Como una persona puede generar una esquizofrenia, en ascendencia genética que tenga esquizofrenia, sencillamente porque tuvo unos periodos de crisis o una familia muy disfuncional, muy agresiva, puede generar incluso una psicopatía. Eso se llama de carácter psicógeno, ¿no? Puede ser fisiopatológico o psicógeno, ¿no? De repente, ¿de cuál? O netamente físico o netamente psicológico. Ambas pueden producir una enfermedad. Lo psicológico también produce enfermedades. Más adelante, esperemos que la ciencia siga avanzando en este aspecto y lo sigan investigando. Y pueda dar pues, razón ahora a lo que les estoy explicando. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Por favor, prepárense para esta pregunta. Voy a preguntar a dos o tres personas y espero que respondan. ¿Ya? Sobre el ataque de pánico. ¿Nace o se hace? Yo les voy a preguntar a ustedes directamente y ustedes me responderán. Y acá tenemos unos actores muy famosos. ¿Ya? Si no han visto la serie, pues vean. ¿no? Bastante interesante también ver cómo se desarrolla ahí patología psicológica. ¿De acuerdo? Quiero ir a tomar agua y también quiero que ustedes tomen agua. Les voy a dar 5 minutitos y volvemos. ¿Ya? A ver, 5 minutitos, por favor. ¿Ya?
Bien, vamos a continuar, ¿ya? Espero que hayan tomado agüitas y estirado las piernas, lo justo y necesario. Muy bien, ya nos queda poco tiempo, así que voy a procurar explicarles en el tiempo breve. Ok, el ataque de pánico. Una de las preguntas es, ¿el ataque de pánico básicamente uno nace con esto o se hace? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? A ver, un voluntario, por favor, que se anime a comentar. O en su defecto, pues, voy a preguntar. Y les dije que esta es mi didáctica. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿El ataque de pánico se hace en tu vida o se nace con él? ¿Mm? ¿Cuál es su apreciación de ustedes? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué creen? Allí viene el criterio nada más. No hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Para que no tengan miedo. Simplemente quiero que ustedes versen lo que tienen ahí en su masa gris, ¿no? A ver, ¿algún voluntario? O vamos a buscarlos a ustedes por nombre. A ver, vamos a ver, tantos están escribiendo en el chat, ¿no? Blanca. Se hace, se hace, se hace, y también nace, y sí, puede ser pilar, no lo sé. A ver, interactúen si no. Unos dicen que se hace, más dicen que los que se hacen, y algunos dicen que se nace. Solo hay uno que dice, bien, se hace, se nace, se nace, se hace, se hace. Muy bien. Ok, ya estoy viendo, a ver. Se hace a causa de eventos traumáticos, ya, muy bien, es válido. Pero ¿qué es un evento traumático también, no? Hay que conceptuar todo, ¿no? Muy bien. A ver, voy a ver un comentario más. A ver, después de Verónica. ¿Se hace, se nace? ¿Qué dicen? Ya, ese es el último que leo. Se desconoce la causa. Muy bien. Vamos ahora. Ya no voy a leer más, por favor, no escriban. Ok. Muy bien. ¿Ustedes han visto esa serie? ¿Alguien sabe el nombre de esta serie? ¿Puede decirlo? A ver. ¿Cómo se llama esta serie? A ver. No importa si su inglés es malo. No hay problema. A ver. Breaking Bad, doctor. Muy bien, excelente. ¿No? Breaking Bad. ¿No? Acá tenemos a Walter White, ¿no? Tenemos a Jesse Pinkman y ilustré con esta serie porque tengo entendido que lo han visto bastante y básicamente es pues un bestseller a nivel cinematográfico, ¿no? Tenemos aquí ese amigo pues siendo prácticamente apuntado por su socio Jesse Pinkman y los que no han visto pues vean, ¿no? Bastante bueno, bastante bueno. Entonces, ¿por qué lo está apuntando? ¿Por qué creen, amigos? A ver, los escucho. Vamos, piensen, piensen, razonemos. ¿Por qué estará apuntando Jesse Pinkman a Walter White con una arma, con una pistola? ¿Por qué está atentando contra su vida? ¿Mm? ¿Cómo estará Jesse Pinkman? Acá les doy una pista, a ver. ¿Cómo creen que está? ¿Con un alto grado de qué? ¿De amor hacia Walter? ¿Mm? Muy bien. Jesse Pinkman básicamente está en una situación de estrés, ¿ya? Donde el cortisol está dominando, que es la hormona del estrés, por dicho sea de paso, y también quien engendra muchas enfermedades fisiológicas. Entonces él está en una situación estresante, pues, ¿no? Porque siempre Walter quiere que hagan las cosas de su manera, y Jesse a veces quiere hacer las cosas suyas, y está yéndose contra su mentor, sencillamente porque él se siente en peligro, porque se siente utilizado.
¿ya? Y de hecho, Jesse Pinkman, como vemos, ha tenido ataques de pánico. No sé si lo han visto. Walter White también lo ha tenido. Jesse Pinkman ha llorado, se ha desesperado, ha gritado. ¿Mm? Por ejemplo, cuando estuvo él bajo un alto nivel de estrés, cuando se desesperó, también agredió a Walter, ¿no? También cuando fue encadenado, fue tratado como un animal. ¿Ya? Entonces, quiero que recuerden un poquito más sobre sus actitudes de ellos desesperantes, que estos ejemplifican cómo es una crisis. ¿Sí? Que tenemos a nuestro amigo Walter, ¿ya? Y una de las suyas, pues, está aquí también en un estado, le llamaremos eufórico, ¿sí? Muy expresivo o muy enérgico, que se vincula netamente a la ansiedad, donde uno se desespera, ¿ya? Que tiene que ver directamente con la angustia. Como les dije en mi concepción, pues el ataque de pánico pues es una cúspide de la ansiedad, desarrolla una desesperación única, ¿ya? Entonces, estos amigos que tienen acá, definitivamente estaban normales. Uf, él era un profesor de química, muy respetuoso, muy ético, muy moral, ¿ya? Sin embargo, llegó a ser una mente criminal, una mente maestra, como acá se está viendo, ¿no? Luego incluso se puso un seudónimo, ¿no? Ya no era Walter White, era, a ver, ¿quién se acuerda? Heike, algo era, ¿no? Era el famoso Heisenberg. Se cambió el nombre. ¿Mm? ¿Por qué se puso el apodo? Curioso, ¿no? Curioso. Y este hombre cambió de personalidad, cambió sus actitudes, sus pensamientos. Pero obviamente la esencia se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿el ataque de pánico uno nace con esto o se hace? La respuesta es ambas. Hay predisposición genética de sus códigos, que básicamente es el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, ¿ya? Lleva una información. Si tu mamá ha sido ansiosa, tu papá ha sido ansioso, tienes una predisposición a la ansiedad. A ver, mira a tus papás, ¿no? A tus abuelos, no necesariamente de tu ascendencia primaria, ¿no? También puede ser abuelos, bisabuelos. Si alguno de ellos estaba medio raro o muy ansioso, pues tienes una predisposición. Si alguno de ellos tenía una esquizofrenia, pues tienes una predisposición, así de sencillo. Sin embargo, eso no significa que le vayas a desencadenar, ¿ya? Y también se hace, porque ante situaciones como por ahí puso, creo que se llamaba Verónica Minaya puso, que eventos traumáticos, pues que es un trauma, ¿no? Un trauma básicamente es algo que te marca, ¿ya? Negativamente y que no se supera fácilmente, ¿ya? Sí, es sencillo. Y hay traumas de diferente índole. Algunos se hacen amigos de sus traumas, otros se hacen de contra enemigos, ¿no? ¿Será bueno hacerse amigo o enemigo? Ninguno de los dos. Al trauma sencillamente se le supera, no se le vuelve soleado. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a estar con la clasificación DSM-5. Muy bien, aquí vamos a ver las formas de ansiedad por separación. Eso es cuando las personas tienen un grado de dependencia. Y por cierto, la dependencia está de moda. Lo he estado viendo bastante en la casita. Está de moda. ¿Ya? Y esto ya lo había acuñado ya, sobre la gente tóxica, ¿no? Y el grado de dependencia lo ha trabajado Walter Rizzo, que es de fácil lectura. Bertrand Matea también. Bueno, tenemos el mutismo selectivo. El mutismo selectivo también es una forma de ansiedad, por cierto. Las personas se protegen, se callan, saben con quién hablar y con quién no. Si logras que esa persona se sienta segura contigo, es decir, les brindas confianza, pues recién van a romper ese mutismo selectivo contigo. Entonces, ¿qué prima? Pues que tiene bastante miedo, que tiene inseguridad, por eso necesita seguridad. Muy sencillo de entender. Las fobias específicas. No sé, me picó una araña y pues ahora de esa vez me acuerdo que era niño, pues se hinchó feo, me dolía, de esa ahora tengo miedo a las arañas. He visto películas con arañas que pueden matarte, en fin.
Bueno, algunos de repente se han hecho picar para hacer Spider-Man, ¿no? Pero nada, no pasa nada. Bueno, las fobias específicas van aludidas, como su nombre lo dice, a algo específico. A un gato, a un perro, a una persona, a un ambiente, ¿ya? Específico. Después tenemos el trastorno de ansiedad social. Pues esto a veces sucede que las personas no se dan cuenta que tienen un trastorno social. Pero es muy sencillo, si te está dando una especie de ataque, de pánico, cuando hay mucha gente, pues lo tienes, así de sencillo. Fuera de ser introvertido, ¿no? Ahora, si eres extravertido, pues diferente. Ah, por si acaso, aclarando, extra siempre es extravertido. Extra no existe, ese prefijo no existe. Por favor, mantengan ese nivel adecuado de conversación, ¿no? Entonces, si eres extravertido, pues difícilmente vas a querer ser eso. El introvertido, por ejemplo, aquí tiene una predisposición, ¿eh? Claro, lógico. Interesante saber que la personalidad puede predisponer. En un trastorno de angustia, ya, el trastorno de angustia definitivamente ya lo hemos estado evaluando. A veces cuando ya tenemos ataques de pánico constantemente, ¿no? Estos son básicamente la clasificación según el DSM-5, y que ahora por ejemplo está el R, ¿no? Están en revisiones, y la verdad es que el DSM está actualizándose más que el CIE-10. El CIE-11 ya está ya listo también, pero aún no se está ejecutando. Bueno, después tenemos la agorafobia, ¿no? Supongo que entienden qué es la agorafobia. ¿Hay alguien, por ejemplo, aquí, por favor, que pueda decirme qué es la agorafobia? A ver, para que nos ilustre. Miedo a los espacios ¿Alguien? abiertos. ¿Cuál es su nombre? Paul. Ok, muy bien. Exacto, miedo a los lugares, las situaciones, los abiertos. Está bien, está buena tu concepción. Entonces, básicamente es un miedo situacional, ¿no? Miedo de lugares, para que lo entendamos. Y esto también puede generarte un ataque de pánico, un trastorno o un angustia, ¿no? Muy bien, gracias, Paul. Trastorno de ansiedad generalizada. Ojo, esta es una evolución de las fobias específicas, de la agorafobia, de trastorno social, de, del mutismo, de la separación. Es una evolución, ¿no? Ya es cuando generalizo, ya. Ya. Yo tengo una fobia específica a las arañas, luego la puedo tener a los insectos, luego a todos los animales, en fin. Y acá tengo el social, pero a veces salgo, pero tengo una mala experiencia, una traumática, como por ahí dicen, entonces pues se va a volver una generalización con todas las personas. La humanidad es malvada. ¿Mm? La gente que vive con un concepto de la humanidad que es malvada, pues nunca la va a querer y ni se va a dejar querer. Sí. Después tenemos el por sustancias, ¿no? Eso viene ya cuando pues una alteración, porque si yo me meto mi buena marihuana, pues los compuestos como el THC que tienen, ¿no? Son como una especie de excitadores a nivel cerebral, ¿ya? Y pues puede inhibir alguna zona, puede llevarme a otro estado, o me puede sensibilizar, perdón. Hay un grado de alteración de conciencia. Algunos se meten esto para probar, ¿no? Los psicotrópicos. Lo usan en aspecto terapéutico, otros por hobby, otros porque sencillamente es una salida a su vida trágica, ¿no? Bueno, después tenemos por enfermedad médica. Pues esto se da generalmente en las enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando en un centro de diálisis con enfermedades terminales y pues las personas ya no querían venir, querían ya morir. ¿Por qué? Porque se desesperaban al recibir el tratamiento. Por ejemplo, la quimioterapia, la hemodiálisis, ¿no? Son tratamientos dolorosos. Mm, dolorosos y prácticamente que tienes que seguir toda tu vida. Y hay un estrés en toda enfermedad crónica. Cuando hay una enfermedad médica, pues te puede generar eso, ¿sí? También puede ser un golpe muy fuerte en la cabeza, ¿no? Así como vemos el caso de Piñas Gage, ¿no? Después tenemos el trastorno de ansiedad especificados y no especificados. Bueno, esto ya entra donde lo que no comprendemos, no se ajusta con ninguno de estos. Mm, Cuando no sabes muy bien, mejor poner, ¿no? Como criterio diagnóstico.
Muy bien. Criterios diagnósticos, las palpitaciones, ¿ya? El golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, la sudoración, el temblor o sacudidas, la sensación de dificultad para respirar o de asfixia, la sensación de ahogo, el dolor o molestias en el tórax, ¿ya? Náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desmayo, escalofríos o sensación de calor, parestesias, que ese es el hormigueo, ¿ya? La desrealización, sensación de que no es real, la despersonalización, cuando uno siente que se separa, que se aleja de su cuerpo, ¿no? Que se está viendo a sí mismo desde otro punto de vista. Y después, miedo a perder el control, a volverse loco, miedo a morir, ¿ya? Entonces, lo he desarrollado un poco más, ¿no? Más entendible de lo que estaba. Y quiero aclarar algo, por cierto. Ojo, seguramente han visto en películas que cuando uno entra en una angustia, pues es nada, ¿no? Le dan su bolsita, o ellos tienen su bolsita al lado. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque están nivelando el oxígeno y el dióxido de carbono. Y realmente hay una carencia del dióxido de carbono. Entonces, cuando les das eso, se almacena el dióxido de carbono y equilibra, pero el oxígeno. Entonces, lo ideal es que cuando den a su paciente una bolsita, háganle un huequito, pues, para que también ingrese oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora según el CIRES. No he detallado tanto el DSM-5 porque con lo que más trabajamos en la actualidad a nivel nacional es el CIES. ¿Ya? Entonces, en el CIES, su característica esencial es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad grave, es decir, el pánico, ¿ya? No limitadas a ninguna situación, o sea, puede ser varias, o conjunto de circunstancias particulares. Son, por tanto, imprevisibles. Se puede dar el ataque de pánico no necesariamente en tu casa, se puede dar en el carro, en el autobús, justo cuando estás exponiendo, diferentes lugares, frente a tu enamorado, ¿ya? Es frecuente la aparición repentina de palpitaciones, dolor precordial, sensación de asfixia, mareo o vértigo, y sensación de irrealidad, despersonalización o desrealización. ¿Ya? Por ejemplo, cuando alguien pasa por el fallecimiento de un familiar, pasamos por esto, la irrealidad, y podemos tener un ataque de pánico. ¿Mm? Por ese miedo tan grande de que ese ser querido nunca más va a estar con nosotros. Muy bien, casi constantemente hay un temor secundario a morir. Las personas al sentir su corazón, que está latiendo más rápido, que su cuerpo está reaccionando de una manera diferente, piensan que van a morir, ¿ya? Pero, como le vuelvo a repetir, si han tenido este ataque de pánico, pues saben que no va a pasar eso. Simplemente es un momento y todo va a pasar y va a pasar rápido, ¿ya? Depende de tu respiración y de tu capacidad de resiliencia. Cada crisis suele durar solo unos minutos, ¿ya? Generalmente dura unos, no sé, 5 minutos, 10 hasta 20, ya pone más. En algunos casos se prolonga, pero eso depende un poco probable. Depende mucho del sistema nervioso de la persona. Y los síntomas vegetativos del ataque van creciendo de tal manera que los padecen terminan por salir, escapan de donde se encuentran. Si esto tiene lugar en una situación concreta, por ejemplo, en un autobús o en una multitud, como consecuencia, el enfermo puede en el futuro tratar de evitar esa situación. Ya no va a querer subir a autobuses, ¿no? Del mismo modo, frecuentes e imprevisibles ataques de pánico llevan a tener miedo a estar solo o a ir a sitios públicos. Un ataque de pánico a menudo se sigue de un miedo persistente a tener otro ataque de pánico. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esta situación tan desagradable, es como la parálisis de sueño, vulgarmente hablando, la subida del muerto. Cuando uno lo tiene una vez, te piensas, oye, si me pasa otra vez, y si te pasa otra vez, peor, te pones ansioso. ¿Ya? Lo mismo el ataque de pánico. Ay, si me pasa una vez, si ahora me pasa. Y eso es desesperante porque la preocupación llama a más preocupación y si a la preocupación llama a un estado de inseguridad y de ansiedad, pues muy probablemente te va. ¿Sí? Es un círculo vicioso. Muy bien. Pautas para el diagnóstico. Para un diagnóstico definitivo, deben de presentarse varios ataques graves de ansiedad vegetativa, al menos durante el periodo de un mes. ¿Ya? Me dio una vez a mí, me dio una vez hace mucho tiempo. Está bien. Me dio hace años, cuando era adolescente. ¿Esto ahora está enterado? No. Está bien. Simplemente fue algo muy temporal, muy puntual. Pero puede haber una predisposición, ojito. ¿No? En circunstancias en las que no hay un peligro objetivo, ya, ese es un criterio claro, una pauta clara. No deben presentarse solo en situaciones conocidas o predecibles. ¿Ya? O sea, por ejemplo, es lo mismo que esto, prácticamente, que sea algo abrupto, inesperado,
ya que no necesariamente sea en algo que yo conozco. Por ejemplo, yo sé que en el autobús me da y me tiene que ir en el autobús. No necesariamente. En el periodo entre las crisis, el individuo debe además estar relativamente libre de ansiedad, aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria. Claro, siempre la ansiedad pues se manifiesta, ¿no? Antes, en el pensamiento. ¿Sí? Entonces, amigos y amigas que le escuchas, ¿qué creen ustedes? ¿Este será el fin del hombre araña? ¿Será que los que tienen ataque de pánico no podrán rehacer su vida? ¿Será que si tienes este problema no podrás superarte? ¿Mm? No lo sabemos, lo veremos adelante. Tratamiento. Ok. En realidad esto no necesariamente era que lo incluya, pero he decidido incluir. ¿Ya? Así que mucha atención. El tratamiento lo voy a tratar de resumir. Ojo, tengan claro algo. El psicólogo no se puede hacer de la noche a la mañana. Nadie nace con un don. Wow, y es un psicólogo, puede ser el mejor psicólogo del mundo. No. Ni ninguna profesión. Para todo necesitas dedicarte. Ser muy inteligente, muy observador. Y ahora, como muy inteligente, pues, si tú lees bastante, cada vez eres más inteligente. Si tienes un buen criterio, eso indica que tienes un buen conocimiento. ¿Ya? Una buena capacidad de raciocinio. No se aprovechen. Imagínense, su primaria y secundaria, tanto tiempo han estado y de repente los papás no lo supervisaban, han perdido el tiempo. Ahora que son independientes, pues aprovechen su tiempo, háganlo productivo. Voy a explicar brevemente el tratamiento en base a mi experiencia. Estoy casi una década ejerciendo, se siente bacán decir eso, aunque son 7 años, ¿ya? Y pues puede ayudarles en algo. Muy bien, en primer punto, el enfoque interdisciplinario. Cuando estamos hablando de un trastorno de angustia, donde ya tienen bases fisiológicas, pues necesitamos de fármacos. Generalmente se dan las benzodiazepinas, ¿no? Aunque tienen efectos secundarios y por eso tienen que estudiar. Tienen que ustedes tener una base de medicina. No entiendes ni pío ni pao, pues esfuerzo. Que tus neuronas ociosas empiecen a trabajar. No hay otra forma. ¿Ya? Entonces, cuando se quiera trabajar con un neurólogo, se trabaja. Con un psiquiatra, se trabaja. Un nutricionista, se trabaja. ¿Ya? Un pediatra, igual. El mindfulness y la respiración. Ojo, como se agita la respiración tiene que ver con su comadre, su compadre, el corazón, ¿ya? Si controlas la respiración, vas a controlar al corazón. Y para bloquear el pensamiento, el paciente debe concentrarse solamente en la respiración, para que haya una interferencia en el pensamiento tóxico, ¿de acuerdo? Es como cuando uno tiene fiebre, pues es una reacción del cuerpo y es normal y está muy bien que tengas fiebre porque están combatiendo los leucocitos y linfocitos pues, a la enfermedad, al virus, la bacteria, ¿ya? Y pues ante esa infección responden. Y ¿por qué se calientan? Porque cuando estás en una temperatura caliente, pues no es favorable para las bacterias, ¿ya? Y pues tienden a morir más rápido. El cuerpo es inteligente. Entonces, ¿por qué les explico esto? Cuando uno tiene fiebre, quieres parar la fiebre, te metes tu metamizol y esto pues hace que se pare tu fiebre, pero, ojo, ojito, no soluciona el problema, ¿ya? Entonces, si tú le haces respirar, lo vas a tranquilizar, lo vas a ayudar bastante, pero no soluciona el problema. Ojo, para ayudarlo tienes que ver de dónde viene su trauma, su problema, la raíz. Y para eso viene la TCC, la TRE, la gestal y el sistema de familia. Ya obviamente saben esto que es, ¿ya? Acá tenemos a Aaron Beck y a Ellis. Muy bien, pues ellos saben que se enfocan bastante en el pensamiento. También diría que podría ingresar aquí la PNL, ¿ya? En el diálogo interno, la programación neurolingüística. Que se dicen a sí mismos, que conversan, trabajen bastante el diálogo interno. Lo gestático también que es importante, el aquí y el ahora, para que ellos puedan valorar y aprender a valorar lo que tienen. Ya que también esto va de la mano con el mindfulness, ¿no? El mindfulness en realidad tiene ya eh, investigaciones donde se ve que es bastante terapéutico, bastante terapéutico. Y ellos tienen que tomar conciencia, aprender a respirar,
a poder ser conscientes de sus estados actuales, de sus capacidades y valorar. Puede ir de la mano y bien bacán con que está. También trabajar con el sistema familiar, porque muchas veces la familia no ayuda, así que es importante que la familia pueda saber, ¿de acuerdo? Aparte, trabajen con la nutrición. La alimentación tiene que ver mucho con que lo que comes eres, pues, ¿no? Lo que decía Hipócrates, ¿no? Al final, el alimento es tu medicina y tu medicina es el alimento. Si estás comiendo pura basura, pues estás enlenteciendo tu sistema nervioso, tus funciones generales. No solamente comes rico y queda ahí, no. Eso tiene un efecto, ¿no? Lo voy a ejemplificar con el COVID, ¿no? ¿Por qué el COVID ataca a los gorditos? Dicen que es más, el pronóstico es favorable, pues porque los gorditos, aparte de que tienen más grasa, obviamente, físicamente, notoriamente, pues su irrigación sanguínea no es igual, el corazón tampoco no está igual, está con más grasita, pues el corazón tiene un peso extra. Entonces es como que tú te mueves con una mochila y esa mochila pesa. Y también pueden tener pues algunos trombillitos, grasitas, lípidos ahí en las arterias o venas que entorpecen la circulación. Es como una manguera apretada. Y también la sangre misma puede ser pues densa, ¿ya? Y pues como tiene que ver mucho con la respiración y aparte con el peso que tienen alrededor del tórax, como si cargaran 10 kilos, 20 kilos. ¿No? Es más, su pronóstico obviamente va a ser desfavorable. El corazón sufre, los pulmones sufren y también el torrente sanguíneo. Muy bien, siguiente. La homeopatía. La homeopatía viene a hacer todo aquello con lo que puedes trabajar. Por ejemplo, ¿con qué se trabaja en psicología? Con las flores de vaca. Las flores de vaca ayudan pues a calmar, a tranquilizar, le puedes dar su... Dices, oye, ¿sabes qué? Acá tengo un concentrado, una esencia de manzanilla, tengo la valeriana, el tilo, en fin, ¿no? Eh, tanto, Tantas opciones que hay hoy en día. Ojo, pero nunca generalicen un solo tratamiento. Cada persona va a responder de diferente forma. Yo una vez tuve un caso de que estaba induciendo a una relajación progresiva a una paciente y le puse pues música relajante. Y no se relajaba, para nada. Y yo al ver eso, a los minutos, le dije, oye, eh, ¿te parece si cambio la música? ¿Te gusta? ¿Te agrada? ¿Sientes que te relaja? Le dije, no, no me gusta. Mm, no me gusta. Ok. Busqué una relajante electrónica y esa sí la hizo relajar. El temperamento de la persona pues era colérico, son más activos, entonces a lo mejor en su caso particular pues necesitaba eso y tienes que adaptarte al paciente. El paciente no se adapta a ti, tú te adaptas al paciente. Tienes que tener la capacidad de análisis, de observar, de tener la creatividad. Sinceramente, si no tienes creatividad, lo lamento mucho, pero no vas a hacer mucho en la práctica. Necesitas creatividad, necesitas criterio, ¿ya? Si no, pues lamentablemente no va a ser, ¿ya? No todo va a ser los test que hagas, evaluar los test, no, no, eso no sirve. Si es que solamente te dedicas a los test, ¿cuándo llega la terapia? ¿Cuándo llega la psicoterapia? Con el tiempo van a desarrollar un ojo clínico. Ya van a ver al paciente y van a ver, ah, ya, este me parece temperamento tal. Entonces, por el temperamento debe tener una presumible personalidad de este tipo. Entonces, ¿qué le podría servir más? ¿No? No es lo mismo la ansiedad en un colérico que la ansiedad pues, en un melancólico. No es lo mismo la ansiedad en un sanguíneo, ¿no? Que en un flemático. ¿No? Hay que entender eso en esencia. Ojo, no esperen ustedes después de ese curso, pues, que de hecho sea de paso demasiado barato, o ser unos especialistas, wow, con esto ya, no, no, no. Eso sencillamente es una preparación para ustedes. Estamos dando ideas, nociones, bases, para que ustedes sean mejores profesionales. Y si están aquí, espero que sean los mejores. Ya, para eso los estamos preparando. Independientemente de qué universidad sea. Así que como dice nuestro amigo Porky, eso es todo, amigos. Así que por ahora, vamos a ver si tienen preguntas o no. Voy a resolver sus dudas. Y por cierto, les voy a compartir un material en el grupo que están, ¿ya? Un material de guías prácticas sobre el ataque de pánico, sobre la ansiedad, también manuales de psiquiatría de autores peruanos, de españoles,
Ahí lo que tengo más o menos antiguito, francés, pero es bueno y les va a ayudar bastante. Les voy a dar material bibliográfico, les voy a pasar directamente en el grupo de WhatsApp. Muy bien, hasta aquí. Los escucho. ¿Alguna pregunta? Ok, los escucho. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ojo, nunca hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y lamentablemente los que han estado haciendo otras cosas, pues se han perdido de algo muy valioso. Blanca Nelia Ramos, te escucho. Blanca, dime. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas noches. noches, ¿no? Hace un momento mencionó, ¿no? De que el tipo de ansiedad que puede tener cada persona puede variar, depende del temperamento que tenga. No sé si podría ilustrarnos un poquito en esas diferencias. Ok. Por ejemplo, un colérico, ¿ya? Entre una crisis de ansiedad, el colérico va a querer destrozar, romper. Va a agarrar esto y ¡ah! Lo va a tirar. El sanguíneo probablemente también. Sin embargo, un flemático o un melancólico se puede autoagredir, ¿ya? Empieza a rasgar la cara, los cabellos, se aprieta fuerte, se golpea, se puñetea, se autolesiona, ¿ya? Entonces, ojo, no es igual por el temperamento mal que es colérico y si alguien es flemático. Hay un corte. Y ojo, en los temperamentos a veces puede haber una predominancia, pero no siempre significa yo soy flemático, todavía puedo ser flemático, no. Puede haber también otro temperamento que te siga, ¿ya? Y a lo mejor si pasan experiencias que ayuden a ese temperamento a desarrollarse, pues se desarrollan. Es lo que pasa hoy en día con nuestros amigos de network marketing, ¿no? Los networkers. Eran introvertidos y ahora son otras personas, son extrovertidos y les gustó esta área y empiezan a cambiar su naturaleza. Pero repito esto, la esencia siempre se mantiene y en algún momento brota. Blanca, ¿comprendiste? Sí, doctor, muchas gracias. Listo, Blanca. Es así por preguntar y ayudar a que se dilucide mejor este tema. Muy bien, una pregunta más. Estamos con el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, voy a leer el chat, a ver si hay algo ahí. Ya está. Muy bien. Me gustaría hasta aquí que algunos de ustedes, para cerrar bien, y si en verdad han aprendido, que es la idea, alguno de ustedes voluntariamente que me pueda decir, por favor, si le ha parecido bien, le ha gustado, le ha agradado la ponencia, o alguna sugerencia, ¿ya? Me gustaría que alguien lo pueda hacer, sería ideal para que yo pueda mejorar. Los escucho. A ver, o pueden escribirlo también. ¿Alguna sugerencia, idea, fuerza? Dalila, escucho. Gracias por participar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Disculpen, con el público. Eh, bueno, en principio, doctor, muy buena ponencia, muy buena dinámica y también es muy cierto lo que dice que la rama de la psicología no es solamente psicología, mente, ¿no? Que mente y cuerpo. Tenemos que estar interrelacionados con la medicina, saber que los órganos también hablan, los órganos también manifiestan lo que sienten de acuerdo a la mente también, ¿no? O sea, que están relacionados. Y nada, que eh, la verdad sí, se me ha quedado varios temas, varios puntos que no desconocía, ¿no? Y muchas gracias. Muy buen, muy buena exposición, doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias Dalila.
Ok, gracias a los que se han expresado, a los que han preguntado y han participado. Todos aquellos que han participado más, de verdad les agradezco. Han vencido sus miedos, siempre hay temores, pero no existe otra forma más que enfrentar, ¿no? La capacidad de resiliencia se da cuando uno afronta los miedos, los confronta y los supera. Por favor, en una próxima, les pido que participen más para que esto sea más interactivo, ¿ya? En la siguiente todavía nos vamos a ver conmigo. Tenemos otro temita, que son los Tok Tok, ¿ya? Ahora, de repente me he prolongado un poco más de tiempo porque era necesario. Y lo hago esto con todo el gusto. Sin embargo, si hubiera habido 0 participaciones, créanme, yo cortaba a media la ponencia y ahí lo dejaba. Siempre necesito que haya respuesta. ¿De acuerdo? Ese es un diálogo. Muy bien, les agradezco a todos. Vayan a descansar. No puedo quedar este domingo. Si tienen curiosidad, investiguen. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias.